Imagínate asistiendo a una iglesia donde las conversaciones entre las personas reflejan que son desagradecidas, egocéntricas y quejumbrosas. Lo escuchas con mucha frecuencia y piensas, bueno, esta gente dice ser cristiana, dicen creer, tienen un bonito letrero sobre su iglesia, pero su manera de hablar los delata. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, es triste decirlo, pero quizás muchos de nosotros hemos estado en una iglesia así, una iglesia donde parece que la gente siempre se está quejando. Bueno, esa es la raíz de la naturaleza pecaminosa que todos llevamos dentro. Supongo que yo también me quejo demasiado, como creo que todos lo hacemos con mayor o menor frecuencia. Pero lo que me llama la atención aquí es ver a una congregación quejándose. Si te preguntas, ¿dónde se ve algo así en la Biblia? Pues en el desierto, con Moisés y el pueblo quejándose. Ellos nunca estuvieron satisfechos con el líder que tenían y con todo lo demás a su alrededor, y esto es una manifestación de su carne, así como nos comportamos debido a nuestra naturaleza caída. Pero el gran contraste ocurre en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado. Allí hay una pequeña congregación de 120 creyentes que son llenos del Espíritu. No se quejan, alaban a Dios y rebosan de gratitud. Ya no se centran en sí mismos ni en sus problemas, sino que pueden ver claramente las maravillosas obras de Dios. Y cuando comparo estas dos congregaciones, no hay duda alguna en cuanto a cuál quisiera pertenecer y a la cual no quisiera parecerme jamás. Esta es la realidad de la iglesia. Cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, hay un maravilloso sentido de agradecimiento y adoración. Esa es la marca de la presencia real del Espíritu. Yo quiero más de eso para mí y más de eso para mi iglesia. Esto es lo que estaremos viendo hoy en el libro de Joel, capítulo 2. Estudiaremos los versículos 28 al 32. Hoy continuamos con el mensaje, una fe que va más allá de creer. Aquí está el pastor Colin. Y fíjate lo que Dios dice que sucederá cuando el Espíritu sea derramado. Nos da la evidencia de la presencia del Espíritu en la vida de las personas en tres maneras. En primer lugar, sus hijos y sus hijas profetizarán. Ahora bien, aquí hay una definición simple de profetizar. Profetizar es simplemente ser impulsado por Dios para hablar la palabra correcta en el tiempo correcto, de la manera correcta. En segundo lugar, sus ancianos soñarán sueños. Esto significa que habrá ancianos llenos de esperanza, maravillosos ancianos que siguen soñando sueños. Significa que los santos ancianos están llenos de confianza en lo que Dios puede hacer aquí en la tierra y llenos de una expectativa creciente por lo que Dios tiene preparado en el cielo. Y en tercer lugar, cuando el Espíritu sea derramado, no solo habrá ancianos llenos de esperanza, sino que además los jóvenes verán visiones. Encontramos aquí jóvenes enfocados en la misión, una nueva generación que se levanta y de nuevo, por la obra del Espíritu Santo, estos jóvenes tendrán pasión y un sentido de misión y de visión. Eso es un milagro del Espíritu de Dios, porque cuando eres joven, te absorbe el presente. La vida corre hacia ti cuando eres joven, nueva música, nuevos medios de comunicación, nuevos dispositivos, nueva tecnología. Los jóvenes son la audiencia y el público de todo lo que está llegando a una velocidad extraordinaria. Y es muy fácil ser atrapado por estas cosas. Sin embargo, aquí están algunos jóvenes sobre los cuales el Espíritu de Dios se ha derramado y que ven a través de todo eso. Ven más allá de la pequeña pantalla porque perciben las cosas como si tuvieran una visión de rayos X. Ellos ven las cosas eternas. La mayoría de los jóvenes nunca piensan en lo eterno, pero estos jóvenes son capaces de enfocar sus vidas a la luz de la eternidad y por esa razón tienen una pasión por glorificar a Dios y marcar la diferencia en el mundo, viendo más allá de la superficialidad y la trivialidad que consume a su generación. Y cuando unes todo esto, surge una iglesia llena del Espíritu, santos ancianos que junto a jóvenes enfocados en la misión, con visión e iniciativa, se unen con gran confianza en lo que Dios puede hacer en la tierra. Así que dicen, adelante, oramos por ustedes, estamos con ustedes, alientan y apoyan a los jóvenes para que miren hacia el futuro.
Esto es el espíritu anticipado en la oración de Moisés y el espíritu prometido a través del profeta Joel. Si Moisés hubiera escuchado estas palabras de Joel, hubiera dicho: vaya, qué diferente hubiera sido todo lo que experimenté con el pueblo de Dios en el desierto. Muy diferente. Pero ahora pasamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Y aquí está nuestra tercera y última parada: el Espíritu de Dios dado mediante el Señor Jesucristo. Anticipado por Moisés, prometido por Joel, pero dado ahora mediante nuestro Señor Jesús. Y la mayoría de ustedes conoce muy bien lo que sucedió el día de Pentecostés. En Hechos 2, versículo 1, leemos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Quiénes son todos? En Hechos 1:15, todos hacen referencia al grupo de 120 creyentes. Esto es muy importante por la siguiente razón. El grupo que se reunió el día de Pentecostés no estaba compuesto únicamente de los 12 apóstoles, sino por toda la congregación. Y dice: y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Observa estas palabras: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el punto clave aquí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Qué significa eso? Bueno, quiere decir que Dios les dio a estos creyentes una habilidad espontánea para hablar en otras lenguas en las que nunca habían hablado. Ellos no eran personas cultas, nunca habían salido de su país y tampoco habían tomado clases en línea. Pero de repente y de manera espontánea, ellos estaban hablando en distintas lenguas. Eso tuvo que ser una gran sorpresa para ellos. Estoy hablando en una lengua que no conozco. Ellos fueron capacitados por Dios para hacerlo con un propósito particular, que se encuentra en el versículo 5. Había una gran multitud de personas provenientes de todas las naciones y todos hablaban diferentes idiomas. Esta multitud multicultural se juntó para escuchar a los 120 creyentes que hablaban diferentes idiomas. ¿Puedes imaginar lo que estaba ocurriendo allí? 120 personas hablando diferentes idiomas al mismo tiempo. Seguramente ese día hubo un gran alboroto. Y luego escuchas y dices: oh, ese sujeto de ahí habla español. ¿Y qué haces? Pues vas y te colocas al lado del sujeto que habla español. Es similar a lo que hacen algunas personas que vienen a nuestra iglesia y hablan japonés. Escuchan en vivo la traducción en su idioma. Y si tú hubieras estado allí el día de Pentecostés, te habrías acercado a la persona que hablaba tu idioma y habrías podido entender lo que se decía. Lo que sucedió allí fue que cada creyente tenía ahora un pequeño grupo de personas a su alrededor quienes los escuchaban declarar las maravillosas obras de Dios en su propio idioma. De hecho, esa es una imagen hermosa, ya que Dios pondrá a tu alrededor a personas con las que te podrás comunicar esta semana y estarán a tu alrededor, no a mi alrededor. Algunos de ustedes pueden hablar idiomas que yo no domino, pero la verdad es que Dios os ha dotado con el idioma con el que hablamos, sin mencionar los otros idiomas que se hablen, y nos ha dado la capacidad de poder comunicarnos con todo tipo de personas. Nunca en mi vida habría podido comunicarme con esas mismas personas, pero han sido colocadas a tu alrededor para que puedas tomar todo lo que estás aprendiendo acerca de las maravillosas obras de Dios y compartirlo con ellos. ¿No te parece hermoso? Esta es una iglesia llena del Espíritu Santo y esto es algo realmente increíble. Luego en el versículo 16, Pedro se levanta y explica a la multitud lo que está sucediendo y dice: esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. De manera que los 120 están aquí presentes y ministrando. Es maravilloso. Piensa lo diferente que fue en comparación con el pueblo de Dios en los tiempos de Moisés. Ellos se quejaban.
Eran egocéntricos y eran realmente malagradecidos con Dios, a pesar de todas las misericordias que recibían diariamente. Y ahora tenemos aquí a esta congregación reunida en Jerusalén, todos llenos del Espíritu, y son muy diferentes. Están anunciando las obras de Dios, llenos de alabanzas y de acción de gracias. Sin embargo, hay una multitud a su alrededor que está presenciando todo lo que sucede y eso amerita una explicación. Así que Pedro se levanta y comienza a hablarles de Cristo. Oh, si solo Moisés hubiera podido contemplar esta escena, habría pensado, ojalá estuviera ocurrido en el desierto. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Una fe que va más allá de creer. Este es parte de nuestro estudio del libro de Joel en una serie titulada Restaurados, donde estamos viendo cómo Dios puede devolverte lo que has perdido. Si quieres escuchar toda la serie o acceder a otras enseñanzas del pastor Colin, visita abrelabiblia.org, donde encontrarás recursos como libros, además de enlaces a nuestras redes sociales y WhatsApp. Y bien, ahora regresemos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Imagínate asistiendo a una iglesia donde las conversaciones entre las personas reflejan que son malagradecidas, egocéntricas y quejumbrosas. Los escuchas con mucha frecuencia y te dices a ti mismo, bueno, estas personas afirman ser cristianas, dicen creer, tienen un bonito letrero en la fachada de su iglesia, pero su manera de hablar los delata. Pero el domingo siguiente visitas otra iglesia, donde las personas están llenas de alabanzas y proclaman las poderosas obras de Dios. Si comparas las dos experiencias, ¿no dirías que es en la segunda iglesia donde están los verdaderos cristianos, porque allí se evidencia el Espíritu de Jesús en estas personas? De todo esto surge una pregunta obvia para nosotros, una pregunta que tanto predicadores como oyentes debemos hacernos. ¿A qué grupo de esos dos pertenezco yo? En mi caso, debo examinar mi vida a la luz de la palabra de Dios antes de hablar de ella. Al hacerlo, veo aún demasiadas quejas y muy poca gratitud en mi vida. Esto me lleva a reconocer que como creyente que ha recibido el Espíritu de Dios, solo puedo decir, oh Señor, necesito más de tu Espíritu. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Qué lo produjo? ¿Qué produjo el derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, Pedro lo deja perfectamente claro en el versículo 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno. Pedro les habla de Jesús, el origen de todo lo que sucede allí, porque Él es quien derrama el Espíritu. Y continúa diciendo, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz. Pero Dios lo resucitó. Y luego en el versículo 33, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen hoy. Pedro dice que todo fue posible por Jesús. Ahora bien, la Biblia menciona que el Espíritu es enviado tanto por el Padre como por el Hijo. También se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Eso es lo verdaderamente importante ahora. El Espíritu es derramado por el Padre a través del Hijo, gracias a la obra consumada de Jesús mediante su muerte, resurrección y ascensión. Jesús está a la diestra del Padre y ahora derrama el Espíritu Santo sobre su pueblo a la luz de su obra consumada en la cruz. ¿Sobre quién es derramado el Espíritu? El Espíritu es derramado sobre aquellos que lo buscan con fe y caminan con Él en obediencia, sobre las 120 personas. Así que si sigues la historia, encontrarás la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo tener más del Espíritu Santo en mi vida? La respuesta es simple. Te entregas cada vez más a Dios pidiéndole que te dé cada vez más de Él. Ríndete cada vez más, pues Él no puede llenar lo que aún no le has entregado. A medida que pones tu vida en sus manos, Él continuará llenándote con su presencia. Comienzas una nueva semana
y al iniciar el día sientes que necesitas el poder, el equipamiento, el fortalecimiento y la guía del Espíritu Santo para vivir como los 120 y no como vivió el pueblo en el desierto. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Eso es lo que tengo que hacer y busco hacerlo de forma continua y cada vez más profunda a medida que avanzo en la vida. Señor, escúchame, tómame, úsame, lléname. Según dice Pedro en Hechos 5:32, Dios da su espíritu a aquellos que le obedecen, de modo que sigues a Cristo en obediencia. Eso es lo que significa vivir una vida cristiana. Y a medida que te vas rindiendo a Él, le vas pidiendo que te llene más de Él. La manera de recibir más del Espíritu es acudiendo a aquel cuya obra consumada en la cruz y cuya resurrección triunfante de entre los muertos dio lugar al derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés. Cristo es quien tiene el Espíritu en abundancia y quien lo imparte en la vida de su pueblo. Una historia y después terminamos. Al principio de mi ministerio comencé a tener una profunda necesidad por recibir más del Espíritu de Dios. Y todavía la tengo y espero tenerla siempre. Siento el peso de las palabras de Cristo en Juan 15:5. Separados de mí nada pueden hacer. Nada. Qué desesperanzador puede ser todo el trabajo de predicar, pastorear y guiar si Dios no le da vida con su Espíritu. En mis inicios tuve algunos héroes de la predicación y aún los tengo. Sin embargo, hubo un hombre en particular cuya predicación había sido una gran bendición para mí. Su manera de hablar de Cristo y la profundidad de sus palabras llegaban a mi corazón. Quería algo más de lo que él tenía y lo que creo que podría describirse como una unción sobre su ministerio. Un día estaba en una conferencia donde él era uno de los ponentes. Éramos aproximadamente 100 personas, no era un grupo muy grande. Estuvimos allí 3 días. Así que tuvimos la oportunidad de interactuar con quienes nos enseñaban. Decidí acercarme a este hombre y pedirle que orara por mí. Pensé que si lo hacía, algo de lo que admiraba en él podría transferirse a mí de alguna manera. Quizá tú también has sentido lo mismo con alguien a quien admiras. Nos sentamos durante una pausa para el café y le hablé del hambre que sentía en mi alma. Le dije, quiero más del Espíritu de Dios. ¿Oraría por mí? Él hizo una pausa, me miró y dijo, ya sabes de dónde viene. Eso fue todo lo que dijo. Ya sabes de dónde viene. Hasta el día de hoy, esta ha sido la única vez en la que alguien a quien le he pedido que ore por mí se ha negado. Pero él hizo exactamente lo que tenía que hacer. Siempre le he estado muy agradecido, pues esto ha sido determinante en mi vida. No tengo ninguna duda que Dios le dio el discernimiento para ver que yo le buscaba como si fuera Él el dador del Espíritu en lugar de buscar a Cristo. Así que me dio el mejor consejo que alguien podría darme jamás. Ve a Cristo. Tú sabes de dónde viene el Espíritu. Lo dijo con tanta calidez y afecto al mismo tiempo. Tú sabes de dónde viene. Ve a Cristo. Y eso es lo que he intentado hacer, lo que sigo haciendo y lo que seguiré haciendo hasta el día en que la fe se convierta en vista y se cumpla en mí lo que el apóstol Pablo ora por los creyentes, que en la presencia de Jesús yo sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y hasta ese día sigo acudiendo a Cristo y diciendo, quiero más, necesito renovarme, te necesito hoy, Señor, lléname con tu plenitud. ¿Y tú? El Nuevo Testamento nos ordena como cristianos a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que acudiste a Dios para expresarle tu deseo? Cuando miras tu propia vida con honestidad, ¿estás lleno de agradecimiento o dirías que en tu vida hay demasiadas quejas, ingratitud y egoísmo? Oremos. Padre, no hay nadie que te conozca que prefiera parecerse más a la multitud del desierto que a los creyentes el día de Pentecostés. Pero todavía tenemos tanto de esto en nosotros. Hoy queremos apartarnos de eso y por tu gracia decir, Señor, haznos más bien como la multitud de la ciudad de Jerusalén, llenos de tu Espíritu Santo. Haznos un pueblo de ancianos llenos de esperanza y de jóvenes centrados en la misión.
Oh Señor, llénanos con tu plenitud. Señor, escucha nuestras oraciones y haz que tu gran obra en nosotros nos lleve a una obra aún mayor a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre y por la bondad de tu Hijo Jesús. Amén. No sé ustedes, pero a mí me anima y me desafía la forma en que hemos concluido la enseñanza hoy aquí en Abre la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para ser lleno de toda la plenitud de Dios? Si no estás orando así, ¿por qué no empiezas hoy? El mensaje de hoy se titula Una fe que va más allá de creer, y este forma parte de nuestra serie sobre el libro de Joel titulada Restaurados. Y como mencionamos anteriormente, la misma nos enseña cómo Dios puede devolverte lo que has perdido. Si te perdiste alguno de los programas de esta serie, puedes escucharlos en línea visitando abrelabiblia.org. Allí puedes descargar un MP3 de forma gratuita o suscribirte a nuestro podcast. Y queremos que sepas que nos encanta escuchar a oyentes como tú y saber cómo el podcast Abre la Biblia con el pastor Colin Smith ha impactado tu vida. Recientemente recibimos un mensaje de una hermana en Cristo llamada Sadie. Ella escribió lo siguiente: El Señor les bendiga grandemente por su libro y material para estudiar el Padre Nuestro en la serie de enseñanza 6 cosas para pedirle a Dios. Sin duda, es un excelente recurso que ha cambiado mi manera de hablar con el Señor. Pueda el Señor seguir usándolos, ya que son de enorme bendición. Gloria a Dios y gracias, Sadie, por enviar tu testimonio. Si quieres contarnos y compartir cómo Dios ha impactado tu vida a través del ministerio Abre la Biblia, por favor visita abrelabiblia.org/testimonios o envíanos un mensaje a través de las redes sociales. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia nos detendremos un momento para reflexionar qué es lo que realmente importa.